El muro de esqueletos. Hay un muro gigante hecho de esqueletos apilados sobre esqueletos y cráneos encajados como ladrillos para formar un macabro bloque de restos humanos. Y no está donde podrías esperar. Puede que pienses que esto se encontró en algún lugar de una jungla perdida, tal vez construido por una civilización obsesionada con la muerte y el sacrificio humano. Pero este impactante muro de esqueletos fue encontrado enterrado bajo una catedral en Bélgica. ¿Qué hacía aquí esta creación bárbara? Fue encontrado cuando los trabajadores de la construcción estaban edificando un nuevo centro de visitantes en la Catedral de Saint Bravo. Posiblemente se llevaron un buen susto, ya que todos habían olvidado que este muro estaba allí. Según un informe de The Brussels Times, el muro de esqueletos es en realidad más que un muro. En total, se construyeron 9 muros construidos a partir de huesos de muslos y espinillas humanos apilados. Se utilizaron cráneos destrozados para llenar los espacios vacíos entre los huesos. El líder del proyecto arqueológico, Yannick de Grace, dijo que hay más de 1000 esqueletos en total. Yannick también dijo que los muros probablemente se construyeron en el siglo XVII y que los huesos fueron tomados del cementerio de la catedral. Pero, ¿por qué alguien robaría huesos para construir muros como este? Yannick tiene una explicación razonable. Dijo que cuando se limpia un cementerio, los esqueletos no se pueden tirar a la basura. Parte de la fe cristiana es creer que cuando llegue el apocalipsis, los fieles resucitarán en sus cuerpos físicos. Los huesos se consideran la parte más importante del cuerpo. Incluso si la carne se ha ido, los cristianos creen que volverá cuando Cristo haya resucitado, pero solo si los huesos están allí para que la carne se adhiera a ellos. Cuando se estaba limpiando este cementerio belga en el siglo XVII, los funcionarios de la iglesia necesitaban un lugar donde poner todos los huesos. Por lo tanto, los utilizaron como parte de la base de la catedral. La razón por la que los huesos son principalmente muslos y espinillas es que los trabajadores de la iglesia no eran particulares y no sabían qué huesos salvaban. Mientras agarraban algunos grandes, estaban seguros de que los muertos podrían resucitar. No obstante, no esperes ver estas paredes de huesos en tu próxima visita a Bélgica. Los esqueletos de la Catedral de Saint-Bavon se trasladarán a las instalaciones de investigación de la Universidad de Gante. Los huesos no se pondrán a disposición del público. Los científicos esperan aprender más sobre las personas que se esconden detrás de los huesos y que murieron hace tantos años. Y ahora, un breve descanso. Pero primero, quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. La fortaleza secreta de la cueva. Bajo el soleado paisaje iraní se esconde un mundo oculto que pocos han visto jamás. Las cuevas de Karaftu. Aunque estas cuevas se utilizaban en secreto como una poderosa fortaleza en la antigüedad, en un principio no fueron excavadas por manos humanas. Las cuevas de piedra caliza se formaron de forma natural hace millones de años, poco después de que desaparecieran los dinosaurios. Los estudios han demostrado que toda la provincia de Kurdistán e Irán estuvo sumergida durante el período Cretácico. Es difícil creer que Irán, hogar del antiguo imperio persa, estuviera en el fondo de un océano en algún momento, pero lo estaba. Las montañas de Kurdistán emergieron de las aguas prehistóricas hace mucho tiempo y las cuevas quedaron abiertas para que las exploraran seres humanos primitivos. La única forma de acceder a las cuevas es subiendo, subiendo, subiendo. La entrada de cada caverna está a más de 7.6 metros sobre el suelo. Es difícil incluso reconocer que hay cuevas aquí, a menos que ya sepas que están escondidas en las sombras superiores. En la antigüedad, la gente accedía a las cuevas mediante escaleras y cuerdas. Los lugareños llaman a estas cuevas con forma de panal el castillo de Karaftu. La red de cuevas se ha utilizado repetidamente a lo largo de la historia como fortaleza. Ya en el siglo III a.C., los lugareños subían por sus destartaladas escaleras hasta las cuevas para esconderse de sus enemigos. Nadie sabe cuántas vidas se han salvado gracias a las cámaras de seguridad naturales de las cuevas, pero no todo aquí es natural. Hace unos 2300 años, la gente comenzó a modificar las cuevas. Los arqueólogos han encontrado cerámica del período sasánida y del período islámico. Hay evidencia clara de que los humanos expandieron las cuevas, haciéndolas más grandes y más estables. En la antigüedad, las cuevas estaban en una posición estratégica en la ruta de la seda y se enriquecieron con tesoros. Luego, estas extrañas inscripciones que insinúan que aquí estuvo sucediendo algo aún más misterioso.
Dos de las inscripciones más famosas estaban escritas en griego antiguo. Las inscripciones fueron identificadas por Sir Robert Porter cuando exploró el lugar en 1819. En una de ellas se lee: "Aquí reside Heracles". En otra: "Ningún mal puede entrar". Los arqueólogos creen que los habitantes de estas cuevas alguna vez veneraron a Hércules, el antiguo héroe griego, como su patrón, lo que indica un vínculo directo entre esta región remota y la cultura griega, posiblemente a través de la influencia del Imperio Seleucida. De hecho, puedes visitar las cuevas por ti mismo si alguna vez estás en la zona. Un círculo de piedra. Imagina una montaña imponente, con su pico envuelto en niebla. Allí, en medio del terreno accidentado, se encuentra un secreto que ha permanecido oculto durante milenios. Los arqueólogos hallaron un nuevo círculo de piedra en Perú y no vas a creer lo antiguo que es. Este misterioso círculo fue construido antes de las grandes pirámides de Egipto. Los arqueólogos han datado el círculo en 4.750 años de antigüedad. Las pirámides egipcias están prácticamente al nivel del mar. Fueron construidas al borde del Nilo, lo que pudo haber facilitado el transporte de los enormes bloques de piedra. El círculo de piedra que se acaba de encontrar en Perú está a 3.048 metros sobre el nivel del mar. Está en la cima de una montaña en los Andes, dominando el Valle de Cajamarca. ¿Cómo consiguieron los constructores colocar estas piedras tan alto? El círculo de piedra tiene unos 18 metros de diámetro. Tiene dos paredes concéntricas hechas de grandes bloques de piedra colocados verticalmente en el suelo. Es un poco accidentado, tal vez por su antigüedad. Si bien las pirámides son conocidas por sus caras lisas y simétricas y sus intrincadas cámaras, el círculo de piedra peruano muestra un enfoque más accidentado y natural, que se combina a la perfección con el paisaje circundante. Jason Tuohy, de la Universidad de Wyoming, dijo que el círculo se construyó un siglo antes que las pirámides egipcias y aproximadamente al mismo tiempo que Stonehenge. Pero, ¿para qué servían exactamente? Es una pregunta que sabes que no va a tener respuesta en un futuro próximo. Los científicos todavía tienen algunos problemas con Stonehenge y es tan fácilmente accesible que puedes llegar hasta allí en coche. Imagínate intentar encontrar respuestas a este misterioso lugar. El círculo de piedra al azar en la cima de una montaña en Perú tiene pocas esperanzas de que sus misterios se resuelvan rápidamente. Si bien los investigadores todavía pueden hacer conjeturas, creen que el círculo de piedra podría haber sido una plaza pública o tal vez un lugar de reunión religiosa. Es uno de los monumentos más antiguos de su tipo en todo el mundo, por lo que su importancia no se puede exagerar. Los investigadores esperan comenzar a responder algunas preguntas al descubrir primero qué civilización construyó el círculo. Las piedras perdidas del Amazonas. ¿Qué pasaría si te dijera que civilizaciones antiguas y avanzadas alguna vez prosperaron en las profundidades de la selva amazónica? Todos los que dijeron esto durante los primeros días de la exploración en los siglos XIX y XX fueron ridiculizados en las universidades y salas de conferencia de toda Europa. El legendario explorador Percy Fawcett, que desapareció mientras buscaba la ciudad perdida de Zeta, creía en ciudades avanzadas en el Amazonas y nadie le creyó. Desapareció en la selva en 1925 y ahora, casi 100 años después, tenemos pruebas de ciudades avanzadas perdidas en el Amazonas. Fawcett tenía razón desde el principio. Se han descubierto cientos de ciudades antiguas en la selva amazónica de una manera que nadie lo vio venir. Las imágenes satelitales revelaron lo que los arqueólogos llaman ciudades jardín en las profundidades de la selva. Mediante el uso de una combinación de satélites comunes y tecnología de mapeo láser, los investigadores pelaron la espesa selva para echar un vistazo a las ruinas ocultas debajo. Ruinas que nadie hubiera visto sin esta increíble tecnología. Lo que vieron los arqueólogos los dejó atónitos. Identificaron barrios, redes de carreteras y ciudades tan grandes que quizás se alzaban por encima de los árboles de la jungla. También había montículos, estructuras no identificadas y parches de tierra modificada que parecían granjas. Toda la evidencia apunta a una civilización agraria masiva en las estribaciones de la cordillera de los Andes, específicamente en Ecuador. Cuando digo masiva,
Déjenme darles una idea de cuán grande era la civilización. Las imágenes satelitales revelaron más de 6.000 plataformas de tierra y 5 asentamientos importantes. También descubrieron 10 ciudades más pequeñas, cada una con edificios residenciales y ceremoniales. Por último, pero no menos importante, los arqueólogos encontraron un paisaje semiurbano de granjas, montículos y carreteras que se extendían por 187 kilómetros. Y todavía hay más por allí. Los investigadores solo buscaron en este lugar específico. No han utilizado su nueva tecnología láser para escanear todo el Amazonas. Al menos no todavía. Si los arqueólogos descubrieron una civilización entera en un pequeño valle del Ecuador, imagínate lo que nos espera debajo del resto de la selva sudamericana. Brasil, por ejemplo, podría albergar docenas de civilizaciones perdidas. Los expertos han relacionado las antiguas ciudades ecuatorianas con el misterioso pueblo Upano, que apareció en Ecuador hace unos 2500 años. Se sabe poco sobre los Upano. Prosperaron durante 1000 años, alteraron por completo el paisaje y luego desaparecieron sin ninguna razón aparente. Desaparecieron alrededor del año 600, abandonaron las ciudades y las dejaron para que las reclamara la selva salvaje. Fernando, un investigador, dijo que los sitios de Upano representan la punta del iceberg de lo que se esconde en la Amazonía ecuatoriana. La Amazonía no es un lugar que solo haya sido el hogar de cazadores-recolectores y tribus primitivas. Hasta ahora, los científicos asumían que la Amazonía solo albergaba gente en taparrabos que comía insectos, pero ese no es el caso. Las civilizaciones del Amazonas pueden haber sido tan avanzadas como los mayas, los incas, los aztecas o incluso los antiguos griegos. La pregunta que todos quieren que se responda es, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué pasó con las poderosas naciones de la jungla? Si tienes alguna teoría, házmela saber en los comentarios. La dimensión secreta de la conciencia humana. Al parecer, la conciencia humana no proviene de tu cerebro, sino de otra dimensión. Según una nueva y emocionante teoría presentada por un profesor de física de la Universidad de Nevada, la hiperdimensionalidad es real. El profesor Michael Pravica, un físico que afirma que siempre que haces algo artístico, practicas la ciencia o reflexionas sobre filosofía, tu mente se conecta a un plano invisible. Cada vez que sueñas, tu cerebro se teletransporta a esta otra dimensión. Es la dimensión de la conciencia humana y si es real, lo cambia todo. La hiperdimensionalidad es una idea bastante nueva que dice que el universo está formado por más dimensiones de las que podemos percibir con nuestros sentidos. Los humanos pueden percibir la altura, la longitud, la anchura y el tiempo, pero podría haber otras dimensiones girando a nuestro alrededor que no podemos percibir de la misma manera que percibimos algo como la profundidad. Suena a ciencia ficción, pero también lo hacen los infrarrojos, las ondas de radio y la ecolocalización. Todas estas cosas que los seres humanos no pueden percibir, pero que siguen siendo reales. No se puede ver en infrarrojos y tengo la sensación de que no se puede percibir la radiación gamma, pero esas cosas existen. En una entrevista con Popular Mechanics, Pravica dijo que las dimensiones superiores trascienden la biología. Otras dimensiones podrían resolver el misterio detrás del origen de la conciencia humana. Las civilizaciones antiguas de Egipto, Mesopotamia y Mesoamérica pueden haber sabido acerca de estos otros mundos. La explicación científica actual de cómo evolucionó la conciencia humana es la siguiente. La teoría principal es que cuando nuestros cerebros comenzaron a enviar información de un lugar a otro de una manera más conectada, desarrollamos la conciencia. En términos simples, la enorme cantidad de información que rebota en nuestros cerebros crea la ilusión de conciencia. A Pravica no le gusta esa teoría. Sugiere que nuestra conciencia trasciende la dimensión física. Entra en un plano superior de existencia. Es un poco similar a la teoría de cuerdas, otro tema muy controvertido en la comunidad científica. La teoría de cuerdas afirma que toda la realidad está hecha de cuerdas vibrantes intensamente diminutas. Diminutas en el sentido de que son más pequeñas que los átomos o los electrones. Cuando las cuerdas vibran, se retuercen produciendo diferentes efectos en diferentes dimensiones. La torsión de estas cuerdas crea las partículas y fuerzas que tú y yo vemos como gravedad. ¿Qué hay de la evidencia de Michael? Michael tiene un doctorado de Harvard.
Se podría decir que es un hombre muy inteligente. También es un cristiano ortodoxo. Michael ha utilizado su nueva teoría científica como una forma de fundamentar sus creencias religiosas. Michael dijo que Jesucristo de Nazaret, nacido de la Virgen María, puede haber sido un ser hiperdimensional. Te reto a que vayas al Vaticano y le digas eso al Papa. Michael sugirió que cuando Jesucristo ascendió al cielo, se estaba moviendo entre el mundo físico y una dimensión superior. En cuanto a su evidencia, no hay mucha. La física compleja no es fácil de probar. Ni siquiera el gran colisionador de hadrones, que hace chocar partículas a la velocidad de la luz, ha proporcionado una prueba real de otras dimensiones. Los científicos han estudiado los componentes básicos de la materia y la energía, pero nunca han confirmado la teoría de cuerdas o la hiperdimensionalidad. ¿Podría la controvertida teoría de Michael explicar la religión y la conciencia? ¿Podría explicar lo que sucede cuando morimos? ¿Podría el cielo ser una dimensión alternativa? Estas preguntas profundas son exactamente las que el Dr. Pravika está tratando de responder. Las piedras vivas de Rumania. Rumania no es solo el hogar de los vampiros, también es el hogar de las piedras vivas, llamadas Trobants. Los científicos dicen que las piedras vivas representan un fenómeno geológico poco común. Otros están más convencidos de las leyendas y mitos que se han contado sobre las piedras durante años. Los Trobants son rocas realmente grandes que crecen, se mueven y parecen multiplicarse. Crecen como cactus fuera de la tierra, se vuelven más grandes, brotan nuevas rocas bebés y se mueven muy ligeramente. La zona más famosa para encontrar los legendarios Trobants es el pequeño pueblo de Kostesti. Es un punto caliente para el fenómeno, también es un punto caliente para la superstición. Los aldeanos de Kostesti creen firmemente que las piedras están vivas. La gente que vive sus vidas en el pueblo crece junto a las piedras, ven cómo las piedras se abultan y se mueven. En cuanto a lo que hay detrás de las habilidades sobrenaturales de estas rocas, los aldeanos tienen una explicación. Creen que es obra de extraterrestres o de fuerzas de otro mundo, cosas como espíritus y fantasmas. Los científicos no suelen atribuir los fenómenos geológicos a los espíritus. Para los geólogos, la verdad es sencilla. Hace 6 millones de años, una serie de terremotos crearon los Trobants, o mejor dicho, ellos los pusieron en marcha. Cada bola de piedra tiene un centro duro. El resto de la bola es arenisca que se ha acumulado alrededor del guijarro para crear algo llamado concreción. Todo se inició por fuertes terremotos. La ciencia es sólida y lógica, pero ¿qué pasa con el hecho de que los aldeanos ven crecer los Trobants cada vez que hay una lluvia fuerte? Es como si estas piedras absorbieran energía espiritual y se inflaran cada vez que hay una tormenta. Los científicos también tienen una explicación para eso. Dicen que cuando hay fuertes lluvias, las piedras vivas absorben el agua de lluvia. No hay nada paranormal en ello. Aún así, quiero ver las piedras vivas en acción por mí mismo. ¿Y tú? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios. La pirámide de la tumba perdida de Userkare. ¿Qué pasaría si hubieran más pirámides enterradas bajo el desierto del Sahara? En la antigua necrópolis egipcia de Saqqara se pueden encontrar muchas pirámides, incluida la legendaria pirámide escalonada de Zoser, la pirámide más antigua de Egipto. No obstante, el Dr. Vasco Dobrev cree que hay más pirámides que aún no se han identificado. Dobrev ha pasado los últimos 30 años buscando en la zona lo que cree que es un enorme triángulo de piedra enterrado bajo la arena. El médico no solo cree que falta una pirámide, sino que podría haber más de 120, todas ellas enterradas en el desierto egipcio. Si tiene razón, podríamos estar al borde de una nueva era de descubrimientos egipcios. Saqqara no está tan lejos de El Cairo, está a unos 24 kilómetros al suroeste. Si realmente quisieras, podrías caminar desde El Cairo hasta las ruinas en Memphis en un día. Algunos expertos piensan que Saqqara es incluso más emocionante que El Cairo, ya que tiene pirámides que abarcan más de 6 siglos de historia. En la necrópolis hay una meseta plana sin nada, parece una extensión de desierto polvoriento, pero según el Dr. Dobrev, la pirámide que está tan desesperado por encontrar está debajo de la meseta. Incluso cree que sabe a quién le pertenecía. El Dr. Dobrev dijo que la pirámide enterrada posiblemente era la tumba del faraón Userkare, que solo reinó durante unos 3 o 4 años. Comenzó a construir su pirámide, pero murió antes de que pudiera terminarla. Dobrev está convencido de que la base inacabada está debajo de la meseta.
Incluso tiene evidencia para respaldar su afirmación. Tomó escáneres láser del área. Los escáneres muestran lo que parecen ser ángulos rectos firmes a muchos metros debajo de la arena de la meseta. Esta es la razón por la que Dobrev está tan obsesionado con Userkare en particular. Aunque aparece en un puñado de fuentes históricas, nunca se ha encontrado ninguna prueba física de su existencia. Userkare fue el segundo faraón de la sexta dinastía que reinó a finales del siglo XXIV a.C. Esa es la única información real que tienen los historiadores sobre él. Se desconoce su relación con su predecesor, el faraón Teti, y su sucesor, Pepi I. Nadie sabe cómo llegó Userkare al trono, quiénes eran sus padres, de dónde venía o cómo murió. Todo lo relacionado con este faraón es un gran misterio. Su nombre aparece en la famosa lista de reyes de Ábidos, pero no hay fuentes sólidas que describan sus orígenes. Algunos expertos creen que asesinó a su predecesor, robó el trono y luego se suicidó por la usurpación. La ausencia de cualquier pirámide relacionada con Userkare hace que su reinado sea aún más misterioso. Por eso Dobrev tiene tantas esperanzas de que la pirámide abandonada de Userkare esté enterrada bajo Saqqara. Lamentablemente tú y yo tenemos que esperar a ver si los arqueólogos aceptan excavar en el lugar que señala Dobrev. Si realizan una excavación, definitivamente te contaré lo que encuentren. El muro azteca de cráneos. Te dije que había otro muro de huesos y aquí está. Un reciente proyecto de restauración en la Ciudad de México desenterró una torre azteca oculta, revelando 119 cráneos humanos incrustados en su pared. Si bien esto era solo una fracción de los cráneos que alguna vez dominaron la estructura, el muro es parte de una gran torre de cráneos conocida como Huayzonpantli. Los aztecas eran absolutamente brutales cuando se trataba de sus prisioneros de guerra. Debes recordar que había una buena razón por la que tantos enemigos de los aztecas estaban dispuestos a ayudar a los españoles a derrotarlos. Otros grupos indígenas en México estaban hartos de ver a sus amigos decapitados y sus cabezas cortadas exhibidas como trofeos en los muros de huesos de los aztecas. Los 119 cráneos humanos encontrados durante la excavación más reciente solo representan una pequeña fracción de la torre de cráneos azteca. En los 5 años desde que se descubrió la torre, los investigadores contaron 484 cráneos cuidadosamente incrustados en su interior, y eso sigue siendo solo una fracción del número total de cráneos. Lo más curioso es que este tipo de cosas están escondidas justo debajo de las calles de la Ciudad de México. Esta es solo una pared de calaveras, pero podría haber más, docenas más. Las torres de calaveras podrían estar esparcidas por todos los vecindarios, enterradas debajo de bloques de apartamentos, escondidas debajo de salas de cine y rozando las tuberías de alcantarillado. Huayzonpantli data de alrededor de 1486. A juzgar por los cráneos, los aztecas no discriminaban a quién exhibían en sus paredes. Los arqueólogos encontraron cráneos masculinos y femeninos e incluso cráneos de niños. Raúl Barrera Rodríguez, un arqueólogo en México, dijo que algunos de los cráneos pueden haber pertenecido a guerreros, pero es probable que muchos más cráneos correspondieran a cautivos que habían sido asesinados en sacrificio. Los aztecas consideraban que los sacrificios eran una necesidad para sostener su sociedad. Necesitaban un suministro infinito de humanos para sacrificar a sus dioses. Consiguieron a estos humanos a través de la guerra. Los aztecas tomaban cautivos que capturaban en batallas salvajes y los traían de regreso para ser sacrificados. Lo hicieron tanto que prácticamente había una puerta giratoria de sacrificios en la ciudad. Una reliquia de los antiguos pictos. Desenterrado en el suelo escocés, un anillo de 1000 años de antigüedad que susurra secretos de una civilización perdida, los pictos, también conocidos como el pueblo pintado. Estos feroces guerreros dejaron un legado envuelto en misterio. El anillo exquisitamente elaborado y resplandeciente con una piedra roja ardiente podría ser una parte de su historia no contada. Los pictos fueron una espina particularmente dolorosa en el costado del Imperio Romano. Ni siquiera aparecen en los libros de la historia hasta que los investigadores romanos comenzaron a escribir sobre ellos cuando invadieron Inglaterra en el siglo I. La palabra latina para pintura es picti, de donde proviene su nombre. Nadie sabe hoy en día cómo se llamaban a sí mismos los pictos. Los romanos le dieron el nombre por su apariencia. Cuando los soldados romanos se encontraron con los pictos, se sorprendieron al ver sus cuerpos cubiertos de tatuajes. Estaban tan tatuados que parecían pintados.
Los romanos, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca pudieron aplastar a los pictos, nunca pudieron vencer a Escocia porque el pueblo pintado era demasiado formidable. Los pictos no eran necesariamente un solo grupo. El nombre se aplica a todos los pueblos tribales de Escocia hasta alrededor del siglo IX. Probablemente tenían una cultura similar, pero no eran un reino unido. Los pictos eran una confederación de varias tribus unidas de manera vaga. No dejaron ningún tipo de lenguaje escrito, por lo que casi no hay nada que los arqueólogos puedan usar para enseñarnos sobre las tradiciones y creencias pictas. Lo que los pictos dejaron atrás fueron raros grabados y símbolos extraños grabados en piedra. Pero estos símbolos no son muy útiles en este momento. Tratar de descifrar los grabados pictos es como tratar de leer caracteres chinos por primera vez, pero no hay nadie en el mundo que pueda traducirlos. Este es el anillo que se acaba de encontrar. La imagen es cortesía del Museo Nacional de Escocia. Es muy raro y bonito, ¿verdad? Esta asombrosa reliquia fue encontrada por un ingeniero jubilado llamado John Ralph, quien se unió a una excavación arqueológica por capricho. Los arqueólogos estaban desenterrando las ruinas del fuerte Borghead, un sitio histórico picto que actualmente es parte de la ciudad de Borghead. Cuando se construyó Borghead en el siglo XIX, la antigua fortaleza fue demolida. El antiguo territorio picto fue cubierto por la nueva ciudad. Ahora los arqueólogos están tratando de desenterrar algunos pedazos. Organizaron una excavación e invitaron a voluntarios. Entonces John Ralph apareció por capricho y encontró una notable pieza de joyería. Ojalá todos tuviéramos la misma suerte que John. El anillo tiene un pequeño trozo de cristal rojo en el centro, aunque podría ser un pequeño granate. Es uno de los pocos anillos pictos que hay en la actualidad. Los artefactos pictos son raros en sí mismos, pero los anillos son doblemente raros. Nadie sabe a quién pudo haber pertenecido el anillo o qué significaba la joya para su dueño. Es otra pieza sin resolver del rompecabezas picto. Dicho esto, los expertos tienen una teoría. El equipo de arqueólogos encontró otras pruebas de metalistería en la fortaleza y algunos edificios. Junto con el anillo, los restos del lugar apuntan a que Borghead fue una sede del poder en el período picto. Esta fortaleza en ruinas puede haber sido el castillo de un rey tribal, uno que resistió una invasión romana con sudor, espadas y sangre. El pueblo en una cueva. En la isla de Cerdeña hay una civilización entera escondida dentro de una cueva. El pueblo de Tiscali está envuelto en oscuridad, escondido en el fondo de una caverna de piedra caliza en la cima de una montaña. El descubrimiento de esta ciudad cavernosa en el siglo XX desafió nuestra comprensión de cómo funcionaba la civilización humana. El antiguo pueblo pertenece a la civilización nurágica, un grupo de personas muy antiguo del que no muchos han oído hablar antes. Pero no te preocupes, al final de este video querrás contarle a todo el mundo sobre el pueblo nurágico. Eran increíbles. La evidencia más temprana de una civilización compleja en Cerdeña data de alrededor de 1800 años antes de Cristo. Hace poco menos 4000 años. Nadie sabe de dónde vinieron ni qué los trajo a la hermosa isla, pero una vez que llegaron allí comenzaron a construir distintivas torres de piedra conocidas como nuragas. Digo comenzaron a construir, pero la verdad es que estaban obsesionados con la construcción de estructuras megalíticas. En este momento hay más de 7000 de ellas repartidas por toda Cerdeña. Los nuragas de Cerdeña hacen que las estatuas de la isla de Pascua parezcan un proyecto de ciencias de la escuela primaria. El pueblo nurágico estaba loco por las torres de piedra. Esto vuelve locos a los arqueólogos porque incluso con todos los ejemplos supervivientes no pueden averiguar para qué se utilizaban las torres. Los científicos han hecho todas las conjeturas correctas, diciendo que las torres tal vez eran santuarios religiosos, tal vez se utilizaban en reuniones sociales o tal vez para la defensa, pero la verdad es que solo están nombrando a los sospechosos habituales. Nadie sabe por qué el pueblo nurágico necesitaba tantas torres de piedra como obeliscos mágicos por todo el paisaje. Es probable que la civilización estuviera conectada con otras culturas del Mediterráneo. Se cree que comerciaban con sociedades más famosas como los micénicos y los fenicios. Volvamos a nuestros amigos de la cueva de la cima de la montaña. El pueblo de Tiscali representa un tipo de cultura nurágica completamente diferente al que los científicos conocen. La ciudad de la cueva apunta a una sociedad alternativa dentro de la civilización más grande. Había gente en las costas y en las praderas que construían sus torres. Luego estaban los ermitaños que construían su ciudad subterránea en la montaña.
¿Quiénes eran estas extrañas personas subterráneas? Aparecieron cerca del final del período nurágico, lo que podría explicar por qué se sintieron tan atraídos por las cuevas. El pueblo se formó alrededor del siglo IV a.C., en una época en la que los fenicios intentaban entrar en Cerdeña. Los arqueólogos creen que la gente de Tiscali se estaba escondiendo de una fuerza invasora. El pueblo no es particularmente grande. Las casas dentro de la caverna son mucho más simples que las maravillas de ingeniería de los nuragas. Parece que se construyeron a toda prisa, como si estuvieran destinadas solo a ser un refugio de emergencia. Hay otra explicación más mágica para el pueblo: la posición aislada de la cueva, su proximidad al cielo y toda la atmósfera que la rodea significa que podría haber sido un lugar religioso. La caverna podría haber tenido un significado espiritual para la gente de Cerdeña. Es posible que hayan hecho peregrinaciones hasta aquí y participado en rituales que los arqueólogos ni siquiera pueden empezar a comprender. El muro hundido que no debía existir. Otra pared. Los arqueólogos encontraron una pared en el fondo de un lago glacial que no debería existir. La pared se extiende por kilómetros y está rodeada de misteriosos túmulos de piedra, que son enterramientos prehistóricos. Además, hay una pirámide submarina con la que lidiar. El lago glacial está escondido en lo alto de las montañas entre Alemania, Austria y Suiza. Las estructuras en su fondo tienen alrededor de 5.500 años de antigüedad. Fueron descubiertas originalmente por investigadores en 2015. Lo primero que encontraron los científicos fue una enorme pirámide de piedra. Tomó por sorpresa a la comunidad arqueológica. El lago de Constanza no parece el tipo de lugar que guarda secretos tan antiguos. Sin embargo, a unas pocas docenas de metros de su orilla, en el lado suizo del lago, hay alrededor de 170 extrañas formaciones de piedra, incluidas algunas que parecen pirámides. Un equipo de arqueólogos dirigido por Urs Lausinger afirmó que las formaciones fueron creadas por humanos durante la Edad Neolítica. El lago de Constanza es un museo submarino, con secciones de un muro enorme de más de 1.8 metros de altura que lo atraviesan en línea recta. Los científicos dicen que no tienen evidencia concreta de para qué se utilizó el objeto prehistórico. Una de las teorías más utilizadas para este tipo de cosas es una estructura de caza. El muro podría haberse utilizado para atrapar animales, aunque eso no parece correcto en este caso. Parece más grande, más grandioso y más útil. El equipo científico cree que la estructura megalítica es demasiado grande para haber sido construida por la gente de un solo pueblo o asentamiento. El muro habría necesitado voluntarios de muchos asentamientos diferentes para completarlo. Habría sido un proyecto intercomunitario. Las implicaciones de esto son enormes. ¿Qué pudo haber unido a múltiples asentamientos de manera tan efectiva? Algo grande debe haber unido a los diferentes aldeanos para construir el muro. Pero entonces, si no es un muro, ¿qué es? Podrían ser las ruinas de una estructura prehistórica mucho más grande, tal vez un templo. Estas pequeñas pirámides y túmulos funerarios que las rodean pueden haber sido parte de un vasto paisaje ritual. Es increíblemente difícil estudiarlo debido al hecho de que está bajo el agua. Hace miles de años, el lago de Constanza no era tan húmedo como lo es hoy. El nivel del agua subió, inundando las construcciones de piedra y obligando a las civilizaciones que vivían aquí a huir a terrenos más altos. Número 10. Los primeros cazadores. Un descubrimiento reciente en la jungla de Sri Lanka puede ser el primer caso conocido de alguien que caza con un arco y flecha fuera de África. Los arqueólogos estaban excavando dentro de una profunda cueva en la selva tropical de Sri Lanka cuando se encontraron con puntas de flecha talladas en huesos de animales de 48.000 años de antigüedad. Esto es increíblemente antiguo y más de 10.000 años antes que la siguiente evidencia más antigua de caza con arco en Asia. El único ejemplo más antiguo provino de un descubrimiento de Sudáfrica de tecnología de arco y flecha de 64.000 años de antigüedad. La cueva de la selva tropical se llama Fagienlena, donde los arqueólogos descubrieron un total de 130 puntas de flecha hechas de hueso, junto con 29 herramientas de hueso. Las herramientas probablemente se usaban para procesar pieles de animales y fibras vegetales. Esto es aún más fascinante porque las herramientas sugieren que quien quiera que viviera en la cueva y cazara con las flechas, también estaba confeccionando su propia ropa. Usar ropa puede parecernos bastante normal, pero imagínense ser los primeros humanos que descubrieron que podían usar pieles de animales. En cuanto a los huesos que se estaban usando para las flechas, la mayoría eran huesos de mono. Sabemos que son puntas de flecha porque, según Michelle Langley de la Universidad de Griffith en Australia, son dos pequeñas y livianas para hacer puntas de lanza y demasiado pesadas para hacer dardos. Lo único que tiene sentido es que sean flechas que casi definitivamente se usaron para cazar primates.
Número 9. El corredor del poder maya. Se ha revelado información sobre un corredor de poder maya muerto hace mucho tiempo que dejó este mundo en la oscuridad. Los antiguos jeroglíficos, descubiertos en una escalera cerca de su entierro, cuentan la historia de su vida con gran detalle. Fue miembro de la élite maya, pero tuvo una gran desgracia hace 1300 años. Los jeroglíficos encontrados en la selva dicen que el nombre de este hombre era Akpac-Ual y que ayudó a facilitar una alianza entre dos de las dinastías más grandes de la historia maya. Fue el intermediario de la paz entre el rey maya de Copán, que hoy se encuentra en Honduras, y el rey maya de Calakmul en el sur de México. Todo iba viento en popa hasta que poco después de la alianza se vino abajo y luego su fortuna se desplomó repentinamente. Los jeroglíficos explican la historia de este hombre que fueron descubiertos mientras excavaban una antigua plaza maya en el Palmar en México. Esto está bastante cerca de las fronteras con Belice y Guatemala. Al traducir los jeroglíficos, los investigadores descubrieron que el hombre enterrado había viajado 563 kilómetros para encontrarse con el rey de Copán y así poder satisfacer al rey de Calakmul. Los 563 kilómetros eran una distancia enorme para cubrir en el año 726, lo que lo convertía en un gran problema. La paz fue tan importante para él que inmediatamente fue elevado al estatus de élite. Sin embargo, los investigadores están confundidos cuando encontraron el entierro porque no había ningún objeto dentro excepto un par de vasijas de barro. Además, sus restos óseos muestran que había estado desnutrido, enfermo y padecía de artritis. De hecho, se le había estado cayendo los dientes. Parecía que a pesar de que fue elevado al nivel más alto de la sociedad, una vez que la alianza se vino abajo, fue avergonzado y luego enterrado solo poco después. No fue el único que perdió la vida bastante miserablemente en esos días. Apenas 10 años antes de la alianza, el rey de Copán fue decapitado. La ciudad se sumió en la agitación y rápidamente fue abandonada y reclamada por la selva. Número 8. Demasiadas ranas. Surinam se encuentra entre Guyana y la Guyana francesa. Tiene uno de los últimos bosques tropicales vírgenes del mundo. No debería sorprender entonces que un equipo de investigadores haya descubierto recientemente 46 nuevas especies en esta biosfera remota, incluidas algunas ranas extrañas y un bagre con armadura espinosa. El científico Trond Larsen calificó a la jungla aquí como uno de los últimos páramos inexplorados del mundo y dijo que era una experiencia emocionante viajar a través de un lugar tan salvaje y biodiverso. La expedición se prolongó durante 3 semanas e incluyó a 53 científicos que trabajaron con indígenas locales y estudiantes para catalogar las formas de vida. Encontraron algunos animales familiares como anguilas eléctricas, rayas, hormigas bala y documentaron un total de 1.300 especies. Muchas de estas eran especies nuevas, incluido el bagre acorazado que tiene espinas afiladas para protegerse de las pirañas gigantes que viven en estas aguas. Luego están todas las ranas, como la rana vaquera, que tiene flecos blancos en las patas y parecen espuelas de vaquero. También encontraron lo que llaman saltamontes crayola, un tipo de saltamontes gigante con cuernos. Y por supuesto había muchas ranas familiares como la rana Pac-Man, un depredador gordo que se sienta con la boca abierta y básicamente espera a que los pájaros y otras ranas se acerquen demasiado. Número 7. La costa maya. La costa de Quintana Roo en México está cubierta por una jungla húmeda y sofocantemente caliente. Es técnicamente un bosque de manglares, que en realidad es solo una jungla extra húmeda en la costa. En cualquier caso, la civilización maya vivió en esta región durante 3000 años, comenzando alrededor del año 800 a.C. El ecologista y profesor de antropología, el Dr. Geoffrey Glover, se encuentra actualmente en una misión para comprender mejor cómo vivían los mayas costeros en los manglares y qué los diferenciaba de los demás mayas. Actualmente, la costa de Quintana Roo es una de las costas menos desarrolladas del mundo. Carece de resorts, campos de golf y parques temáticos como los que puedes encontrar en la Ribera Maya. Por esta razón, todavía puedes encontrar muchas evidencias antiguas de los mayas escondidas en los bosques. Por ejemplo, el sitio de Vista Alegre se remonta a siglos atrás, una vez una pequeña ciudad portuaria, con una enorme pirámide en el centro que medía más de 13 metros de altura. El Dr. Glover dice que la pirámide probablemente se usó como una torre de vigilancia para que los mayas pudieran ver a cualquiera que se acercara por el mar. Todavía no está claro qué tan diferentes eran los grupos mayas costeros, aparte de que se centraron más en la pesca y el comercio. Parecía haber una red comercial mucho más saludable con los mayas que vivían en la costa, ya que podían moverse fácilmente de una ciudad o puesto de avanzada a otra en botes, en lugar de marchar a través de las peligrosas selvas del interior solo para comerciar con sus vecinos. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 6. Stonehenge amazónico. Se ha identificado cientos de movimientos de tierra extremadamente raros en el Amazonas. Han sido descritos como movimientos de tierra similares a Stonehenge debido a su similitud con el monumento en Inglaterra. Estos extraños movimientos de tierra fueron descubiertos en el noroeste de Brasil, en lo profundo del Amazonas. Cada estructura es un recinto geométrico oculto bajo los árboles, revelado ahora solo gracias a la nueva tecnología de mapeo satelital. La verdad es que todos los rastros físicos de los movimientos de tierra se han ido y solo son visibles las cicatrices que dejaron en la tierra. No obstante, los investigadores pueden reconstruir exactamente lo que estaba sucediendo aquí, incluso sin las ruinas físicas. Sabemos que cada movimiento de tierra mide alrededor de 11 metros de ancho y alrededor de 305 metros de diámetro. Las estructuras también tenían una zanja exterior y una pared interior exactamente igual que Stonehenge hace 5.000 años. La única diferencia real es que Stonehenge es 2.500 años más antiguo de lo que se construyó aquí en la jungla. Ni siquiera sabemos cómo eran estos monumentos, si los recintos estaban rodeados por enormes bloques de piedra o no. Solo sabemos que había algo impresionante aquí, un enorme paisaje ritual de monumentos ceremoniales, y fueron construidos por un pueblo amazónico que ya no está y cuya historia ha sido olvidada. Número 5. El nuevo mono tití. Los científicos han descubierto una especie de mono totalmente nueva en Perú, y por extraño que parezca, el descubrimiento se produjo gracias a un misterioso cadáver de mono que había estado sentado en un cajón en una polvorienta trastienda del Museo de Historia Natural de la ciudad de Nueva York. Este mono tenía la etiqueta de pie equivocada, y durante casi 100 años nadie se dio cuenta de que era un espécimen raro de los bosques de una tierra lejana. El mono fue redescubierto por investigadores de campo en 2013. Un primatólogo holandés realizó una misión en el centro de Perú y encontró finalmente al mono, y luego vino el redescubrimiento del mono en el cajón. Finalmente, el Calicebus urobambensis existe oficialmente. Es un gran problema encontrar un nuevo mono, especialmente a estas alturas del juego. Solo se han identificado 21 nuevas especies desde el año 2000, según la UICN. Varias de estas nuevas especies se llaman monos tití, como el recién descubierto en la selva peruana. Hay alrededor de 30 monos que pertenecen a este género, y todos viven en las selvas de América del Sur. Estos monos son más pequeños que los gatos domésticos, comen frutas, toman pareja de por vida e incluso adoptan a los bebés de otros monos si estos monos ya no pueden cuidar de sus propias crías. Número 4. El Tesoro de Lima. Para cuando llegó el siglo XVI, España tenía el control total de Lima, lo que hoy es la capital del Perú. Habían derrotado a los incas, se habían extendido por todo el continente y estaban ocupados, reuniendo hasta el último trozo de oro que podían conseguir. Con la ayuda de la Iglesia Católica Romana, los españoles reunieron un tesoro como ningún otro tesoro de este planeta, una reserva masiva de joyas preciosas. Al principios del siglo XIX, cuando las guerras de independencia comenzaron a estallar en América del Sur, los españoles no tuvieron más remedio que enviar sus reservas de tesoros a la madre patria. En 1820, cuando Lima estaba bajo su inmensa presión y la guerra de independencia de Perú ya estaba en marcha, España transportó una enorme riqueza del país a México para mantenerla a salvo. El tesoro fue puesto en el barco Mary Dear, capitaneado por William Thompson. Él y su tripulación fueron acusados de robo de 60 millones en carga. Eso es miles de millones en la moneda de hoy. Como puedes imaginar, el capitán y su tripulación estaban demasiado tentados para no intentar robar el tesoro. Mataron a los sacerdotes y los guardias que habían sido enviados con ellos como escolta y se dirigieron a la isla del Coco en Costa Rica y enterraron el tesoro en lo profundo de la selva. Desafortunadamente para ellos, el barco fue capturado y hasta el último hombre fue ahorcado excepto el capitán y su primer oficial. Prometieron llevar a los españoles al tesoro, pero escaparon a la jungla y nunca más fueron vistos. Y tampoco el tesoro, que se dice que todavía está allí en alguna parte. Número 3. La ciudad perdida del dios mono. La jungla de Mosquitia cubre alrededor de 51.800 kilómetros cuadrados de terreno casi impermeable en Honduras y Nicaragua. Cuenta la leyenda que algún lugar profundo de esta jungla se encuentra la ciudad del dios mono. La leyenda dice que la ciudad fue golpeada por un montón de catástrofes diferentes, cosas como inundaciones, terremotos y enfermedades, y los lugareños creían que su dios mono estaba enojado con ellos. Y así, un día simplemente salieron de la ciudad y dejaron atrás todos los tesoros y sus pertenencias. La historia de la ciudad ha tenido aventuras cautivadoras desde el siglo XVI. El aventurero Steve Elkins estaba obsesionado con encontrar la ciudad en la década de 1990. Realizó una loca expedición en 2012 y realmente encontró la ciudad. Fue solo gracias al sistema LiDAR recién inventado que permitió a Elkins ver el terreno debajo de la jungla y recorrer los restos de las ciudades perdidas. Con esta tecnología identificó una gran ciudad en la jungla, pero pasarían otros 3 años antes de que pudiera llevar su equipo a pie
y cuando finalmente llegaron a la ciudad estaba tan totalmente tragada por la jungla que incluso cuando se pararon frente a los restos de una pirámide en realidad no pudieron verla porque estaba todo cubierto de tierra y hojas. Al final encontraron las piedras de los cimientos de los edificios, tallas de jaguares de hace cientos de años y todo lo que sugiere que esto realmente era la ciudad del dios mono. Desde entonces ha sido etiquetado como un lugar sagrado y todavía está completamente enterrado por la selva. Número 2. El gran tigre tailandés. Recientemente los conservacionistas de Tailandia descubrieron algo que llamaron un milagro y una gran victoria para cierta especie de animal que fue eliminada casi por completo por la caza furtiva ilegal. En la jungla tailandesa, una nueva población reproductora de tigres ha sido detectada por cámaras trampa en el este. En este momento, una nueva población reproductora es la segunda población salvaje conocida de tigres de Indochina que realmente está creciendo. Hay otro grupo en crecimiento que consta de unos 3.000 tigres en los bosques occidentales de Tailandia, cerca de la peligrosa frontera con Birmania. Esta es una noticia fantástica para todos los que no quieren que los tigres se escapen y desaparezcan. John Goodrich, del programa local de tigres y del grupo de conservación de felinos salvajes, dijo que el descubrimiento es nada menos que un milagro. Las imágenes de cámara trampa revelaron a un grupo de tigres hembra y sus cachorros vagando por la jungla aparentemente en paz. Estos tigres son un poco más pequeños que los tigres de Bengala y Siberia, que también están básicamente extintos, y lamentablemente solo quedan alrededor de 221 de estos felinos, por lo que ver nacer a más es definitivamente algo bueno. Número 1. Palenque misterioso. La ciudad de Palenque fue uno de los mayores descubrimientos selváticos jamás realizados en México. De hecho, es uno de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo maya. Palenque es en realidad el nombre original de la ciudad. Primero se identificó como La Camja, que significaba el lugar de grandes aguas. También se la conocía como Nacham, la ciudad de las serpientes, y el territorio en el que se encontraba se llamaba Bacal, que en maya significa hueso. Palenque fue el nombre que se le dio al sitio cuando fue descubierto en el siglo XVI. Lo realmente interesante de esta ciudad selvática es su historia anterior. Antes de ser una gran capital escondida bajo el dosel oscuro del bosque, era un pueblo feliz y tranquilo. Su vida comenzó alrededor del año 150 a.C. y la gente vivía en relativa armonía y hubo mucho menos derramamiento de sangre que en años posteriores. Los problemas llegaron cuando la ciudad alcanzó su apogeo alrededor del año 600 después de Cristo. Fue entonces cuando se construyeron las pirámides, los grandes templos de los feroces dioses mayas y cuando los reyes y las reinas comenzaron a cambiar como las estaciones. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hubo 9 gobernantes masculinos y 2 gobernantes femeninas entre el 345 y el 603 después de Cristo, y para el año 900, Palenque, como el resto del mundo maya, estaba sumido en la anarquía y el caos. Número 10. Camboya medieval. Una ciudad medieval perdida fue descubierta escondida bajo la jungla camboyana. Aunque la ciudad estaba perdida, los arqueólogos ya la conocían gracias a las inscripciones descubiertas cerca de Angkor Wat. Estas inscripciones tienen más de 1200 años y describen un lugar misterioso escondido debajo del denso bosque en la montaña sagrada llamada Non Kulem. Sin embargo, incluso con las inscripciones, nadie sabía su ubicación exacta, al menos no hasta 2012, cuando un equipo de investigadores dirigidos por la Fundación de Arqueología y Desarrollo de Camboya utilizó un escáner láser aerotransportado para buscarla. Escanearon un área de aproximadamente 362.5 kilómetros cuadrados de densa selva e inexplorada, y efectivamente un paisaje urbano completo apareció a la vista. Estoy hablando de carreteras, templos, infraestructura urbana y cientos de otras ruinas. Existió entre los siglos 8 y 9 y puede haber sido una de las primeras capitales del gran imperio Khmer, llamado Mahendraparvata. Probablemente fue abandonado justo antes de que la capital fuera trasladada a Angkor, pero a pesar de que los investigadores han identificado la ciudad, todavía no la han descubierto. Desafortunadamente, está tan profunda en la jungla y los recursos son tan escasos para los proyectos arqueológicos en Camboya que los arqueólogos no han descendido al sitio. Todavía está escondida en la jungla esperando suficientes fondos e intereses para ser excavada. Número 9. Ciudad Inca secreta. Como ya sabrás, los incas dominaron las tierras altas peruanas hasta que los españoles conquistaron el último bastión en el año 1572. Machu Picchu puede ser la ciudad inca más famosa, pero hay cientos de otras repartidas por todo el país. Espíritu Pampa es una de esas ciudades, olvidada al final de un antiguo camino inca en una ladera oriental de los Andes peruanos. Está rodeada por todos lados por bosque nuboso, tan profundo en el medio de la nada que toma al menos 4 días caminar solo para
llegar a su borde. La única forma de atravesar los bosques es con un machete. Las ruinas de la ciudad se extienden en todas las direcciones. Cada pieza de piedra cubierta de musgo y la mayoría de las estructuras rotas sin posibilidad de reparación. Las raíces gruesas se han apoderado de los edificios, la mampostería casi se ha derrumbado y quedan pequeños vestigios de la antigua gloria de la ciudad. La ciudad fue descubierta por primera vez por el explorador Vincent Lee en la década de 1980. En ese momento era muy difícil para los arqueólogos llegar a esta parte del Perú porque estaba controlada por guerrilleros. Los historiadores creen que esta fue la última etapa de la resistencia inca. Cuando todas sus otras ciudades habían caído, los incas restantes se retiraron aquí a su fortaleza más aislada en Espíritu Pampa. Luego, según cuenta la leyenda, un traidor entregó la ubicación de la ciudad a los españoles. Luego marcharon sobre ella con toda la intención de quemarla hasta los cimientos. Pero fueron los incas quienes quemaron su propia ciudad y luego huyeron al bosque. Número 8. Ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares, también conocida como la ciudad de la Patagonia, es una ciudad perdida que pudo o no haber existido alguna vez. Es un gran misterio porque aunque nadie ha encontrado técnicamente la ciudad, hay muchos relatos históricos que hablan de ella. Todos los relatos dicen que la ciudad estaba ubicada en algún lugar en la Patagonia, en un profundo valle entre Chile y Argentina. Era próspera, rica tanto en oro como en diamantes, y casi imposible de encontrar. Una de las leyendas es que la ciudad estaba rodeada por una niebla impenetrable que la mantenía oculta de los exploradores cansados. También hay una leyenda que dice que la ciudad permanecerá oculta hasta el final de los tiempos, como un refugio seguro para los nativos de América del Sur, que fueron tan terriblemente agraviados a manos de los conquistadores españoles. Ahora probablemente estés recibiendo vibraciones de la Atlántida o Shangri-La aquí, y si bien es cierto de que no hay registros de personas que hayan visto la ciudad con sus propios ojos, hay decenas de relatos de conquistadores y exploradores españoles que escucharon rumores sobre la ciudad. Ahora se la conoce como la ciudad invisible de América del Sur. Aparentemente es accesible a través de un pequeño camino entre dos enormes montañas, pero a pesar de lo mucho que la gente la ha buscado durante los últimos 500 años, la ciudad en sí o la confirmación de su existencia no se ha encontrado. ¿Crees que alguna vez se descubrirá la ciudad de los Césares? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Palenque. Palenque se encuentra en las faldas del estado de Chiapas, en México. Hace más de 1400 años fue una importante ciudad maya y un bastión fortificado en lo profundo de las selvas indómitas. Era la capital y la región más al sur de lo que ahora es México, un área mucho más densa y salvaje que otras partes del reino maya, y aunque los gobernantes de Palenque controlaban un territorio masivo y tenían alianzas con otras ciudades como Tikal, la vida aquí era muy diferente. Cuando pensamos en la civilización maya tendemos a pensar en un grupo de personas, pero lo cierto es que cada ciudad o cada territorio era único, con su propio rey y su propia estructura social. El primer rey de Palenque fue Cuc-Balam en el 431. El más famoso fue Kinich Hanap Pakal I, quien fue conocido como Pakal el Grande. Fue Pakal el Grande quien creó una dinastía que duraría 4 generaciones y vio a la ciudad alcanzar su punto más alto de prosperidad antes de colapsar repentinamente y ser abandonada alrededor del año 800. Después de la caída del Imperio Maya, Palenque estuvo perdida en la selva desierta por más de 1000 años. Número 6. Polonnaruwa. Polonnaruwa se construyó como la segunda capital más grande del imperio de Sri Lanka después de la destrucción de la ciudad de Anuradhapura en el año 993. Inicialmente se construyó como residencia real temporal, pero creció en el siglo X y se convirtió en las capitales de la dinastía Chola. Esto duró poco. En el año 1070, el rey del reino singalés conquistó la ciudad y exilió a los cholas. Luego la usaron como su propia capital durante los siguientes 300 años. En el siglo XII se emprendieron proyectos de construcción masivos y la ciudad creció aún más. Palacios, monumentos, hermosos parques y jardines. Incluso hoy en día, las ruinas conservadas de muchos de estos lugares siguen en pie, así como enormes estructuras budistas que alguna vez decoraron la ciudad. Uno de los mayores monumentos es una estructura sagrada llamada Gedije, que alberga una enorme estatua de Buda sin cabeza. En el año 1214, la ciudad selvática fue destruida. Una invasión de la dinastía Arya Chakrabarti del sur de la India y su señor de la guerra, el rey Kalingamaga, hizo que la ciudad ardiera hasta los cimientos. Esto resultó en la destrucción total de la civilización budista al norte de Sri Lanka.
Número 5. Guayabo de Turrialba. Uno de los lugares antiguos más significativos de Costa Rica es Guayabo de Turrialba. Es una ciudad misteriosa en la selva que fue declarada Monumento Nacional por el gobierno en 1973. ¿Qué hace que este lugar único e históricamente significativo sea tan misterioso? Las personas que construyeron esta ciudad perdida no dejaron evidencia de quiénes eran o cómo se llamaban, por lo que los arqueólogos ni siquiera tienen un nombre para ellos. Todo lo que tenemos es evidencia arqueológica del sitio, que revela que estuvo habitado alrededor del año 1000 a.C. o al mismo tiempo que se fundó la ciudad de Jerusalén. Alcanzó su punto máximo unos 2000 años después, en el siglo IX después de Cristo, con una población de alrededor de 10.000 habitantes. Eso habría convertido en el centro regional más grande e importante de política, cultura y religión en todo Costa Rica. Con base en otra evidencia arqueológica, no hay nada que sugiera que las personas que vivieron aquí fueran una sociedad guerrera como la maya o la azteca, o que practicaran sacrificios humanos. Los grandes monumentos revelan que probablemente fueron gobernados por caciques, una figura de autoridad primaria lo suficientemente importante como para exigir que la gente construyera grandes obras de piedra en conmemoración de su gobierno. Pero la historia de Guayabo de Turrialba termina alrededor del año 1400 después de Cristo, antes de la llegada de los españoles. Por una razón desconocida, estas personas misteriosas desaparecieron de la jungla y abandonaron la ciudad. Solo es redescubierta cientos de años después, en el siglo XIX, y desde entonces solo se ha excavado una pequeña parte porque es muy remota. Número 4. Wiang Kun Kam. En el año 1288, el rey Man Grai, de lo que hoy es Tailandia, trasladó la capital del antiguo reino Lana, de donde había estado en Chiang Rai, a Wiang Kun Kam, ubicada a orillas del río Ping. Eso fue antes del actual reino de Tailandia e incluso antes del reino de Siam. Pero en el año 1296, el rey se dio cuenta de que había cometido un gran error al elegir la ubicación de la nueva ciudad. Al estar a la orilla del río tenía muchas ventajas, pero el área era propensa a inundaciones estacionales. No tuvo más remedio que crear una ciudad nueva que se convertiría en la moderna capital turística de Chiang Mai. Quizás has oído hablar de ella, o tal vez incluso has estado allí. Déjame saberlo abajo en los comentarios. Con Wiang Kun Kam abandonada, se convirtió en una víctima de inundaciones anuales durante 700 años. Esto enterró a la ciudad perdida en la jungla varios metros bajo tierra. No se redescubrió sino hasta 1984, cuando se descubrió una colección de tablillas antiguas a unos 3.2 kilómetros del área metropolitana. Los arqueólogos se mudaron y comenzaron a excavar, y se sorprendieron al encontrar la antigua ciudad perdida. Desde su descubrimiento inicial, se han encontrado más de 30 sitios arqueológicos en Wiang Kun Kam. A pesar de que solo había sido la capital importante durante una década, los Langna aún lograron construir templos, enormes wats y vecindarios suburbanos. Se extendía a lo largo de una enorme proporción de jungla junto al río, tan grande que ni siquiera se puede recorrer todo el lugar a pie, y la única forma de ver toda la ciudad hoy en día es en bicicleta o tuk-tuk. Número 3. El Pilar. El Pilar es una antigua ciudad maya en la frontera de Belice y Guatemala, un lugar increíble lleno de casas, templos y piezas monumentales de arquitectura antigua. Fue documentado por primera vez por la arqueóloga Annabelle Ford en 1983. Ella trabajó en estrecha colaboración con los descendientes mayas locales para mapear el área y realizar las primeras excavaciones. Era la primera vez que la gente se interesaba en las ruinas en la jungla desde que fueron abandonadas hace 1000 años. Antes de que esta gran ciudad fuera abandonada, fue un importante centro de reunión durante 1300 años. Enclavada en el bosque, rodeada de un entorno natural, los años dorados de El Pilar fueron entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Pero al igual que en otros lugares del reino maya, los gobernantes practicaron la agricultura extensiva y los métodos de tala y quema, lo que finalmente destrozó la tierra. A pesar de que su agricultura no era nada comparada con nuestra agricultura moderna, 500 años de abuso realmente hicieron un número en la selva. Cuando el imperio comenzó a colapsar en el año 900, El Pilar duró bastante más que muchas otras ciudades debido a su ubicación remota, pero eventualmente cayó, la gente se fue y fue abandonada para ser consumida por la jungla circundante. Número 2. Kota Selangi. Kota Selangi es una ciudad malaya perdida, descubierta hace menos de 2 décadas en 2005. Los arqueólogos creen que fue establecida alrededor del año 650. El sitio está en las selvas sofocantes del sur de Malasia, dentro de una reserva forestal. La mención moderna más antigua de la ciudad se remonta al siglo XVII, cuando los historiadores locales la describieron como una fortaleza hecha de piedra negra, pero en realidad no sabemos quién construyó la ciudad o qué le sucedió. Algunos historiadores dicen que era parte del reino de Ayutthaya
halla en Tailandia, ya que se menciona mucho en el folclore siamés. Se ha encontrado inscripciones que detallan una incursión a la ciudad en 1025 por parte de la dinastía Chola de Sri Lanka, de las que ya hablé, pero al final todo es bastante vago y misterioso. Un avance rápido hasta el año 1881 y los visitantes coloniales hablaron de la ciudad misteriosa escondida en algún lugar de la selva. Aunque hubo algunos informes vagos de exploradores que la encontraron, nunca se confirmó nada. En la década de 1920, Sir Richard Olaf Winstead escribió que el grupo indígena local Orang Asli estaba preparado para llevarlo a la antigua ciudad, pero nunca sucedió. El tema se olvidó, el denso bosque se convirtió en una reserva y no se encontró oficialmente hasta 2005. Pero incluso ahora, el descubrimiento ha sido controvertido. Solo se descubrió técnicamente mediante inspecciones aéreas, levantamientos topográficos y de la evaluación del folclore local. Nadie ha visto los bloques de piedra de la ciudad con sus propios ojos. Simplemente asumen que está allí, según la evidencia satelital. Número 1. Ciudades de la Amazonia. El antropólogo Michael Heckenberger de la Universidad de Florida se asoció recientemente con el pueblo local Kyukuro del estado brasileño de Mato Grosso para buscar ciudades perdidas en la selva amazónica. Para sorpresa de todos, Michael encontró más de 28 pueblos y aldeas que juntos podrían haber albergado unas 50.000 personas. Él y su equipo buscaron en más de 19.943 kilómetros cuadrados de bosque denso, un área del tamaño de Nueva Jersey. Descubrieron restos de casas, plazas gigantes, empalizadas de madera, zanjas defensivas, viejos utensilios de cocina de cerámica e incluso caminos excavados en la selva. Este fue uno de los estudios más grandes que se haya hecho sobre ciudades amazónicas perdidas. Muchas de las ciudades fueron abandonadas hace apenas 400 años. La investigación fue una mezcla de botas sobre el terreno e imágenes satelitales, que cuando se juntaron revelaron una sociedad compleja de humanos que vivían dentro de la jungla. Los restos más antiguos parecen tener unos 1500 años, lo que significa que el Amazonas estaba mucho más avanzado de lo que nadie hubiera imaginado. Durante aproximadamente 1000 años, varias aldeas estuvieron conectadas por carreteras principales, con asentamientos más pequeños salpicando los espacios intermedios. Había puentes, puertos construidos sobre grandes ríos y campos utilizados para cultivar alimentos amazónicos locales. Los arqueólogos han llamado a estos asentamientos perdidos ciudades jardín, pero todavía hay mucho misterio. Por ejemplo, no sabemos por qué la gente comenzó a alejarse de estas metrópolis de la jungla urbana. Parece que hace unos 400 años simplemente dejaron de usarse. La gente emigró a las ciudades más modernas, más cerca de la costa, y la mayoría de la sociedad esencialmente abandonó la vida en la selva. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas increíbles ciudades perdidas te sorprendió más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.